Ahorita nadie se queja del gasolinazo como ocurrió hace años. Ahorita nadie hace pase de lista ni hace manifestaciones diciendo vivos se subieron al metro, vivos los queremos. Estas eran movilizaciones que él hacía y esta es la parte relevante del asunto. Realmente lo que nos ha complicado la vida en México durante los últimos 20 o 25 años ha sido Andrés Manuel. Ha sido un líder político de oposición muy fuera de la moralidad política, muy fuera de la decencia, fuera del sistema, ilegal, agresivo, y nos ha ido costando mucho. Y por eso, pues desde el 2000, yo estuve tratando de convencer a los pocos que me leen de que pues no lo siguieran y no fueran a votar por él para la presidencia. Evidentemente nunca tuve éxito y ahora lo pueden comprobar fehacientemente. El señor es verdaderamente es un peligro para él mismo, pero eso es problema de él, es un peligro para México y eso es algo serio para todos. Lo que él quiere es victimizarse y tener un enemigo en común para decirle a todos los mexicanos, ayúdenme a esta nueva épica que me voy a aventar. Son los gringos ahora. Los gringos o la autoridad electoral. ¿Qué pasaría si el 21 de marzo del próximo año, cuando venga la ley de refrendo, si se queda o si se va? No. La revocación de mandato. ¿Qué pasaría si la pierde? Está previsto en la Constitución, entraría en funciones el artículo 84, o sea... Pero no legalmente, sino... ¿Qué pasaría? Era una broma, no mamen, claro. Sí, ¿a poco creían que era en serio? Buenos días, amigos, bienvenidos a un programa más de Desayunando con Ángel, Javier y Carlos. Un programa pues, de opinión y divertido. Sí, las dos cosas. ¿Para qué lo definimos? Hoy tenemos un invitado maravilloso, es un periodista del Financiero, es socialdemócrata, no es priista, no es morenista, trabajó una época también con el presidente de la República y lo mandó al diablo porque no coincidía con él. Creo que como jefe de gobierno, ¿verdad, Macario? No, antes de eso todavía. Cuando fue presidente del PRD, sí. Ahí le renunciaste. Muy bien. Y es nuestro invitado de honor. Entonces, sin más preámbulos, Ángel, Javier, yo me viene a la cabeza lo primero. Él escribió el viernes pasado un extraordinario editorial en El Financiero, en la cual él asume que el presidente no está bien de sus facultades mentales y le recomienda que renuncie por el bien de él y por el bien de México. Yo la primera pregunta que te haría, Macario, además de darte la bienvenida y esperando que estés pronto con nosotros presencialmente, es ¿por qué ese artículo tan certero y tan fuerte? Bueno, no lo sé. En realidad es un tema que había yo ya tocado anteriormente. La diferencia ahora es que tomé el formato de la carta, ese que tú utilizas frecuentemente. Yo rara vez lo utilizo, pero ahora se me ocurrió que era una buena forma de explicar lo que yo percibo de parte de la personalidad del presidente y el riesgo que eso implica. Entonces, por eso lo escribí de esta manera, pero son temas que ya había yo estado tocando en mi columna anteriormente de una forma un poco distinta. Yo quisiera, antes de hacer alguna pregunta o algún comentario, y esto con toda seguridad va a sonrojar a Macario. Debo decir que Macario es quizá uno de los poquísimos miembros de la comentocracia, diría Jorge Castañeda, que además ha estado trabajando en la política real, en la estructura. Su trabajo, por fortuna temporal, es decir, con López, cuando era presidente del PRD, le dio un panorama que prácticamente nadie tiene de los que hoy comentan. O sea, Macario vivió dentro de esas entrañas, pero además Macario tiene otra ventaja sobre, otra vez, muchísimos comentaristas. Es ingeniero, no es sociólogo, economista, es decir, él es un hombre acostumbrado a la metodización, a la sistematización, es un hombre
práctico, es un hombre que los problemas los desmenuza, como si él es ingeniero químico, como si estuviera tomando algún producto, algo, y lo desmenuza hasta llegar al núcleo, a los protones, etcétera. Tengo que hacer un preámbulo. Todo lo que está diciendo lo está diciendo un matemático, que quede bueno, claro. pues entonces, O sea, nada más para que entendamos por dónde va el rollo. Pero Okay, bueno, adelante. muy bien. Pero además, Macario es un hombre destacado en la academia, como catedrático, como investigador, como director de tesis, tiene un doctorado y está en pos de otro, y llegó a la historia. Hay un libro que para mí todo aquel interesado en el siglo XX en México debería leer y releer. Se llama México en el siglo XX, 100 años de confusión. Muchas de las cosas que padecemos, esos métodos de cooptación, de manipulación, el nacionalismo revolucionario, ese constructo sociológico, esa expresión la encontré ahí en el libro de Macario, que todo el mundo debería de leer para explicarse lo que hoy está pasando. Aúna Macario a todas esas virtudes que él no le gusta mencionar, porque es un hombre muy modesto, es un hombre intelectualmente modesto, humilde, como debe ser el verdadero científico. Es un hombre claridoso, es un hombre que no tiene ese rebuscamiento propio de los que estudian ciencias sociales. Para mí ha sido una bocanada de aire fresco cada vez que lo invitan a tercer grado, porque los agarra a nalgadas intelectuales ahí. Macario es todo eso y más. Es realmente una gran oportunidad tenerlo aquí por esa visión clara, sistemática que tiene, y porque hace una gran labor, no solo en el Financiero, sino en sus conferencias, en su podcast, en su blog, del peligro real que significa el presidente y su gobernación. Dicho eso, Macario, la gravedad que tú expones de una manera diáfana en tus, que lamentablemente ahora es lunes, miércoles y viernes en lugar de los 5 días de la semana, ¿cómo ves tú después de este 6 de junio al país, a su economía y a la relación entre empresariado y el presidente? Primero, muchas gracias por la presentación y tus palabras, Ángel. Depende qué pase el 6 de junio. Creo que la posibilidad de que el presidente mantenga mayoría calificada ya es cercano a cero, pero está en duda si va a mantener una mayoría simple o ni siquiera eso. Yo me inclino a pensar que no va a llegar ni siquiera a mayoría simple. Si ocurriera este escenario que estoy imaginando, esto significaría que el presidente quedaría pues prácticamente sin herramientas para continuar operando como lo ha hecho hasta hoy. Es indudable que esa misma noche y al otro día va a hacer su berrinche como acostumbra. Él nunca pierde una elección, siempre le hacen fraude, ya está preparando el terreno para eso y va a tratar de descarrilar la elección y torcer la voluntad popular. Pero si no alcanza a tener la mayoría simple, como decía yo, habrá perdido todo, porque perderá con eso la legitimidad de la que tanto se ufana y que tanto le ha servido para doblar a muchas personas, ya sean los consejeros o comisionados de órganos autónomos, sean gobernadores, sean empresarios. Todo el mundo le tiene miedo a esta supuesta legitimidad que él representa, que él tiene, que significa al pueblo entero. Es una gran mentira, esto nunca existió, pero además esto quedaría absolutamente claro en esta elección. Y creo que a partir de eso todo cambia, porque entonces la fuerza con la que él trata de imponer sus ideas va a desaparecer y legalmente está muy limitado. El presidente en México no tiene muchas facultades legales, él está actuando por encima de la ley continuamente, pero una vez que pierda esta fuerza, creo que las cosas van a cambiar mucho y
pienso que esa es la razón por la cual la vicepresidenta de Estados Unidos ya no vino a visitarlo ahorita, sino que movió la cita para el 8 de junio, porque ese día ya va a poder hablar con alguien que no va a tener detrás a todo México, como él dice. Yo, en el mismo sentido de Ángel, quiero decir que conozco a Macario hace muchos años, que me precio de ser su amigo, su admirador. Macario, cuando era yo secretario de Trabajo y Previsión Social con el presidente Calderón, nos hizo favor de acompañarnos a un foro que hicimos para preparar la reforma laboral, que a la postre se vino aprobando hasta finales del 2012, ya que Peña Nieto había sido electo como presidente de la México, República, porque antes el PRI nos bloqueó esa posibilidad durante el gobierno de Calderón. Pero siempre lo que me ha gustado de Macario Schettino es que es esta combinación de alguien que entiende profundamente la economía y profundamente la política. Y eso no es fácil, porque tienes buenos analistas económicos o buenos analistas políticos, pero tener esa combinación es un deleite. Recuerdo también en algunas reuniones del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, cuando lo invitábamos en las plenarias antes de iniciar un periodo ordinario de sesiones, nos venía a ilustrar perfectamente cómo estaba el país en lo económico, cómo estaba en lo social, cómo estaba en lo político, qué se veía venir. Y ahorita nos está dando una cátedra de qué es lo que él ve. Ahora, para quienes no hayan leído, su columna del 7 de mayo, les vale nada más un par de párrafos, nada más para que se den un fijón y vean de quién estamos hablando. Agrego lo siguiente: Macario es un hombre prudente, es decir, no es estridente, no es de estos analistas que causan escándalo, pero está ya hasta la madre. Y yo se lo digo porque leo a continuación literalmente este texto. Señor presidente, usted está enfermo. No me refiero a su afección cardíaca o alguna otra dolencia física. El asunto es mental. Las personas que están a su alrededor no se lo dirán nunca porque lo utilizan para obtener poder y recursos que jamás habrían conseguido por su propia cuenta. Por eso se lo digo yo. Es lo más fuerte que he visto, pero también lo más valiente que he visto. Y considerando, y con esto termino, la forma tan violenta que tiene el presidente de reaccionar ante los periodistas y medios de comunicación incómodos desde el púlpito de Palacio Nacional, decir esto, escribirlo y hacerse cargo de sus palabras es digno de toda mi admiración. Felicidades, querido Macario. Muchas gracias. Agregaría, Macario, a esto que señaló Javier de una manera muy precisa, esos berrinches, esas ofensas, el presidente también las hace extensivas, por desgracia, a sus colaboradores. Sí, claro. Es conocido, se ha filtrado ya, que los trata, para decirlo coloquialmente, con la punta del pie. Sí. Y yo te preguntaría, Macario, ahorita en lo que mencionabas de lo que perdería el presidente, ¿lo imaginas tú perdiendo el control del presupuesto de egresos de la Federación, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados? Bueno, si pierde la mayoría simple, como comentábamos, entonces habrá perdido el control de ese presupuesto. Él ha insistido que si le cambian las cosas, él va a vetar el presupuesto, cosa que puede hacer el presidente, y la Cámara puede, con 2/3 partes, imponerse sobre el presidente, o bien, si no llegan a un arreglo, se sigue manteniendo el presupuesto anterior hasta que logren acordar algo. Es muy difícil negociar con López Obrador porque a él no le gusta negociar, le gusta imponer. Entonces, esto va a ser un proceso bien complicado, no nada más la negociación del presupuesto de 2022, sino todo lo que resta de la legislatura. Pero es el mejor escenario que podríamos tener. La otra posibilidad es que él siga teniendo mayoría, sea simple o sea calificada, y siga imponiendo las cosas que ha hecho hasta hoy, que como sabemos, no solamente no cumplen con la ley ni la Constitución, sino que además son malas ideas. Prácticamente todo lo que han hecho nos ha costado mucho dinero. Pemex pierde 500,000 millones de pesos al año en términos de valor económico, no me refiero al saldo del estado de resultados.
perdimos 300,000 millones de pesos con el aeropuerto directos, más prácticamente 1 billón de pesos en inversión que no se hizo en México y que es la explicación de por qué la caída económica ocurrió antes de la pandemia. La pandemia la profundizó como en todas partes del mundo, pero México ya no tenía capacidad económica al arranque de 2020, a finales de 2019, producto de estas decisiones. Entonces, si lo dejamos continuar, pues no nos va a dejar luego ya nada para reconstruir. Entonces, lo mejor es tener 3 años de pleito continuo, si quieren, con un presidente maniatado, pero al mismo tiempo fuera de sus cabales, como lo está ya desde hoy. Una pregunta, a ver, ahorita está López Obrador en el papel que más le gusta. O sea, él lleva 3 años de candidato, ahorita sigue de candidato, es un hombre verdaderamente feliz porque ya anuncia fraudes, ya se pelea con el INE y demás. Bueno, no es presidente, es candidato y yo lo he dicho desde hace un chorro de veces. Pero legalmente yo tengo una pregunta. Está rompiendo la ley, haciendo publicidad a los partidos cuando el INE no lo permite. La Constitución. La Constitución no lo permite. Él ya dijo que le vale madres, que ya lo sabe. ¿Tiene consecuencias o no tiene consecuencias en este país? A nivel neta, nada más para que todo el público estemos tranquilos y sepamos de qué se trata el rollo. Mira, cuando le preguntan al presidente, oiga, lo que usted está haciendo con Adrián de la Garza, ¿no? Y que además sirvió como instrucción para la Fiscalía General de la República, para que fueran los sabuesos de la Fiscalía por Adrián y por Samuel García, curiosamente los punteros de la elección en Nuevo León. Le dice, oiga, ¿no se está usted metiendo con lo que está diciendo en el proceso electoral? Y dijo, sí. Yo, ¿perdón? Sí, claro que sí, se lo estoy diciendo. Claro que me estoy metiendo. Es mi obligación. Soy un demócrata y la chingada. Yo me pongo a pensar y le pregunto a Macario, ¿qué hubiera pasado si Peña Nieto o Calderón se hubieran aventado un tiro de esta naturaleza? Así abiertamente, una conferencia de prensa. Oiga, ¿no se está usted metiendo en la elección al decir lo que está diciendo ya? Que sí, ¿y qué? ¿Qué hubiera pasado, Macario? Pues yo creo que esto hubiera llevado probablemente a la anulación de la elección, pero probablemente desde antes a un gran estallido político y social alrededor de esto. Hay que recordar que el señor López Obrador es la fuente de prácticamente todas las movilizaciones agresivas políticas que hemos tenido desde 1997. No es que de pronto la población se había vuelto muy dinámica y muy ágil. No, eran movilizaciones manejadas directamente por él. Por eso ahora no ocurren, y el gran movimiento que realmente está enfrentando a López Obrador son las feministas, las mujeres, pero fuera de eso, ahorita nadie se queja del gasolinazo como ocurrió hace años, ahorita nadie hace pase de lista ni hace manifestaciones diciendo vivos se subieron al metro, vivos los queremos. Estas eran movilizaciones que él hacía. Y esta es la parte relevante del asunto. Realmente lo que nos ha complicado la vida en México durante los últimos 20 o 25 años ha sido Andrés Manuel. Ha sido un líder político de oposición muy fuera de la moralidad política, muy fuera de la decencia, fuera del sistema, ilegal, agresivo, y nos ha ido costando mucho. Y por eso, pues desde el 2000 yo estuve tratando de convencer a los pocos que me leen de que pues no lo siguieran y no fueran a votar por él para la presidencia. Evidentemente nunca tuve éxito y ahora lo pueden comprobar fehacientemente. El señor es verdaderamente un peligro. Es un peligro para él mismo, pero eso es problema de él. Es un peligro para México y eso es algo serio para todos. Pero hice una pregunta al abogado y no me contestó. Bueno, jurídicamente hablando, sí, ¿qué onda? A ver, lo que dijo Ángel, está violando 2 artículos constitucionales. Sí, y luego... ¿Sí? Está violando el 41 y el 134 constitucional. ¿Okay? Las penas van desde amonestación hasta pues el poderlo detener, el poderlo aprender, porque está desacatando algo y está cometiendo algo que él mismo propuso que se elevara a rango constitucional con los delitos electorales, claro, y que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Es decir, Pero tiene fuero. por eso, entonces el señor, pero no estaban presumiendo, Macario, apenas que ya habían desaparecido el fuero. Cosa que... Pues una mentira más. Así es. ¿Ya ves? O sea, consecuencias jurídicas las hay. Lo va a ejercer. Nada. Lo que sí quiere es victimizar. Es lo que está diciendo también Macario hace rato. Porque ella dice Kamala Harris, madres que voy antes del 6 de junio y tu nota diplomática esta contra mexicanos, contra la corrupción y tal. Pues no le van a dar ese juguete. Lo que él quiere es victimizarse y tener un enemigo en común para decirle a todos los mexicanos, ayúdenme a esta nueva épica que me voy a aventar. Son los gringos ahora. Los gringos Sí. o la autoridad electoral. Sí. Y no le van a dar gusto. Y sin embargo, sí se está metiendo en las elecciones, pero también, pues vean nada más cómo la gente, no es tonta, ¿eh? Vean la encuesta de esta semana en El Financiero sobre Claudia Sheinbaum. No la vi. Cayeron 22 puntos. 22 puntos 71 cayó. al 49 22 puntos de cayó después de lo de la línea 12 del metro. O sea que sí tiene consecuencias este asunto, ¿eh? Macario, Ahí yo voy. cambiaría un poco el tema, y esto es algo que tú has estudiado en el siglo XX. El papel de la clase media, de quienes, vamos a decir, mueven el país, la parte o ese grupo más ilustrado, educado, con experiencia en el sector público, obtener una calificación en el exterior, etcétera, etcétera. ¿Por qué ese odio, porque no se le puede llamar de otra manera, del presidente, hacia ese sector? Llámense agricultores comerciales en el norte del país, en los distritos de riego, llámese académicos exitosos, investigadores, a artistas en todas las manifestaciones del arte. ¿A qué se debe, tú que lo conociste en su tinta, por qué ese odio a la clase media? Es un priista. Él aprendió y creció en el PRI de los años 70, el PRI echeverrista, y lo que me parece que ocurre con él es que no puede concebir el que existan personas que fuera del Estado puedan desarrollarse de una manera exitosa. Para él, como lo era para el PRI de Luis Echeverría, el Estado es el que daba todo. Ellos eran los responsables de que el país funcionara. En la época de Luis Echeverría, más de la mitad del Producto Interno Bruto era manejado directamente por el presidente de la República. Ellos controlaban el sistema educativo, no había mucho espacio para que los demás dijeran algo, y si quieren recordamos cómo Echeverría intenta replicar lo que había hecho Lázaro Cárdenas, enfrentando a la gente de Monterrey. Recuerden ustedes que Lázaro Cárdenas, para imponer el sistema corporativo que dio como resultado el régimen de la revolución, tiene que ir a Monterrey a frenar el paro empresarial que se había hecho allá, 1936, febrero. Lo logra. Y Echeverría quiere hacer lo mismo cuando el asesinato de don Eugenio Garza Sada, y el resultado es que lo corren a insultos. Pero esta visión del mundo en la cual el Estado es todo, es lo que viene detrás del echeverrismo en general, del cual me parece López Obrador es el representante pues, más exitoso en este momento, pero obviamente no es el único, ¿no? En el caso de Monterrey que señalas en el sepelio de don Eugenio, fue el 17 de septiembre del 73 su asesinato, y 1 o 2 días después es el sepelio. Don Ricardo Margain Sosaya dijo la pieza oratoria, un discurso, donde le llamó abiertamente y frente a él asesino al presidente. Ahí el pleito es ya abierto, pero fue prácticamente a fines del 3er año del presidente Echeverría. En este caso, el pleito con los empresarios se empieza a dar antes de tomar posesión. Sin embargo, el grupo de los 10 o los 12, ahora dicen que son 40 porque ya está en la siguiente generación, ha buscado, algunos dicen que inútilmente, un cierto acomodo. ¿Cómo ves tú, después de esto que acaba de suceder con el golpeteo ese que carece totalmente de bases jurídicas de la Garza? ¿Cuál piensas tú que podría ser la reacción no solo del grupo ese mítico de los 10, sino en general del electorado en Nuevo León? ¿Tendría efecto esto que está planteando y descarrilar
Sin embargo, queda todavía un tercer candidato que ya sería el colmo de intentar descarrilarlo, que es Larrazábal, que prácticamente está en tercer lugar, Sí, el candidato del PAN. Sí. ¿Cómo ves tú ese conflicto reloaded, vamos a decir, del 73 o del sexenio de Echeverría a prácticamente 50 años después? Bueno, yo creo que la idea de López Obrador de descarrilar a los candidatos, además de ser inadecuada, inmoral, va a ser contraproducente en términos políticos y la gente se va a enojar mucho con él. No les gusta a los regiomontanos que desde la Ciudad de México se les quiera ordenar la vida, nunca les ha gustado. En general, a la gente del norte no le gusta, pero en Monterrey esto es cierto. Y creo que van a reaccionar votando por cualquiera que pueda garantizar el alejamiento con Morena y el alejamiento con López Obrador, el que sea. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas. Yo creo que las acusaciones no van a proceder porque no tienen de dónde, pero suponiendo que lo hicieran y quitaran a los dos candidatos, sí, yo creo que se va a mover todo el voto con Larrazábal y van a acabar poniendo como triunfador a alguien pues, que ni se la esperaba, pero la gente no creo que vaya a ponerse del lado de López Obrador. Son 3 años ya de errores, se notan, la gente en Monterrey los resiente, la gente en Monterrey está respirando la porquería que produce Cadereyta, la gente enojada, no tan contentos. ¿Y no crees que quizás la estrategia de este perverso sea que se reviente la elección? Es decir, que logre que existan las órdenes de aprehensión. Recordemos, ahorita los candidatos no tienen fuero, y ambos delitos pues pueden ameritar una orden de aprehensión que solicite la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público ante un juez, que se obsequie y entonces pues ni modo que cambien de caballo una semana antes de la elección. Ese sería el gran favor que le harían al PRI o a Movimiento. A Morena, claro. Porque entonces dicen, baraja nueva, de alguna manera decir, no, pues nos quedamos sin candidatos, no puede haber elección. Pero no Morena gana, yo creo que lo que dijiste. No, por eso, es que ahí tendría entonces la posibilidad, todos los partidos se replantean la fecha y entonces todos ponen a un nuevo candidato, incluido Morena. Claro. O sea, ¿no crees que también por ahí puede ir este juego medio perverso? A lo mejor lo está pensando, pero no va a funcionar. Yo creo que lo que está haciendo ahorita ya insultó al votante regiomontano. Ya lo hizo. Ya lo ofendió. Ese insulto ya lo llevó a perder el Estado. No lo va a ganar de ninguna manera en ningún momento. Es una buena noticia finalmente. Ahora, estoy de acuerdo con Yo Macario. creo que aquí habría que precisar. El presidente utilizó la expresión de no puedo permitir el fraude electoral refiriéndose a De la Garza con esta tarjeta, con las tarjetas. Que hay ya decisiones de la Sala Superior donde dicen que no es delito. No es delito, pues ¿cómo va a ser delito? Ahora, aquí hay algo que debe decirse. Es por joder. El presidente habla, y mucha gente habla, del fraude electoral. Sin embargo, cuando uno se toma la precaución de leer la Ley General en materia de delitos electorales, en ninguno de sus 26 artículos, o 27, déjenme ver, creo que son 26, efectivamente, 26 artículos, aparece la figura delictiva fraude electoral. No existe en este país, en la legislación, fraude electoral. Pero lo que sí existe en el 19 constitucional que merezca prisión preventiva oficiosa es, en materia electoral, solo una figura delictiva que es la siguiente: uso de programas sociales con fines electorales. Repito, uso de programas sociales con fines electorales. Bien. Ni De la Garza, incluso ni la señora Clara, no son funcionarios y no están ofreciendo programas sociales, por lo tanto no tienen acceso ni a presupuesto ni a uso de recursos públicos, por lo tanto en ninguno de los dos casos prosperaría jurídicamente o que alguien librare una orden de aprehensión. Aquí te pregunto, Macario, ¿por qué el presidente insiste en tomar estas figuras o hablar? ¿Será porque piensa que sus seguidores, que ciega y acríticamente lo aplauden, son retrasados mentales? Algo debe explicar eso. Tú que lo conoces,
¿qué sería? A ver, Ángel, yo creo que el presidente trata de mantener un discurso muy simple, centrado en 2 o 3 ideas, para con esto ir movilizando a su voto, y son las ideas que le funcionaron en algún momento del pasado. Esta cuestión del fraude electoral le fue muy útil para convertirse en un líder nacional cuando reclamó fraude en Tabasco. Luego le sirvió para ser exitoso en 2006 y con eso mantener su carrera política. Entonces creo que la palabra de fraude electoral le gusta, aunque no esté en la ley, sirve para comunicar con el auditorio, pero efectivamente el presidente sí tiene dificultades serias con temas legales porque no conoce la ley, o si la conoce no le hace caso, y se preocupa más por este esfuerzo comunicacional. Ahora, las personas que realmente lo han seguido desde siempre y que son su base electoral fuerte, se concentran en el sur del país. Y creo que ahí van a seguir, y creo que ahí tiene 25% del voto de los mexicanos, son sus votantes de toda la vida. La diferencia fue que para 2018 le sumó un grupo de personas enojadas porque no estaban entendiendo lo que pasaba, porque estaban hartos del PRI, porque estaban hartos del PAN y que querían experimentar algo. Esta otra parte es la que yo creo que está perdiendo a pasos acelerados y que probablemente termine de perder en los próximos meses y años, y se quedará con su 25%. Ese no veo yo cómo lo perdería, gente que realmente lo adora y que no es experta en leyes ni las anda viendo, ¿no? ¿Han visto encuestas esta semana? Sí. Hay, a ver, en mercadotecnia, cuando vas así, si pones una gráfica con el cuadrante, Morena iba así, 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 y empezó a bajar así, así. Hubo una encuesta, no me acuerdo de quién, que a raíz del trenazo vertical, caída libre. Yo no creo que tampoco en el sureste están muy contentos con él. Hay mucho resentimiento por la inundación en Tabasco. Hay mucho resentimiento. Yo creo que va a haber sorpresas que no estamos esperando. Yo creo. No estoy viendo muy bien a Morena. Y yo creo que estas son las razones que el candidato López Obrador está empezando a mover con el INE y con el fraude, porque sabe más que nosotros en números que no conocemos. Es mi percepción. Yo coincido con Carlos. Me parece que hay un problema que tenemos de confundir la popularidad presidencial con el voto. De los 4 últimos presidentes que tenemos, de los cuales hay información sobre popularidad todo el sexenio, Zedillo, Fox y Calderón fueron populares todo el tiempo, por encima del 50% de aprobación. Incluso Felipe Calderón fue más popular de lo que es hoy López Obrador durante prácticamente todo el tiempo. Sin embargo, perdieron la elección intermedia. En cambio, Peña Nieto, el único presidente que estaba reprobado, digamos, con popularidad inferior a 50%, es el único que ganó la elección intermedia. La elección intermedia no está asociada a la popularidad del presidente. Puede estar más asociada a cómo la gente juzga su gobierno. Y si ven las encuestas todas, el presidente parece que sigue siendo popular, pero la calificación de su gobierno es ya verdaderamente trágica. En corrupción, en manejo de la economía, en pobreza, en salud, en todo, está reprobado el gobierno. Y eso es lo que yo creo que la gente va a ir a votar, más allá del López Obrador, porque él ni siquiera es candidato. Y es local la elección intermedia es una elección prácticamente local. Sea para puro gobernador o para esta vez que son gobernadores, congresos locales y presidentes municipales. Bueno, y diputados federales. Y diputados federales. Bueno, ahora Macario, tú mencionaste algo ahorita que creo que además lo has estudiado desde tiempo atrás. Cuando dijiste, y hay unos que no entienden qué ha pasado en el país. Cuando debimos abrirnos en 86, 87, aquello fue un salto cuántico el que dimos. Ya nos incorporamos al GATT y nos incorporamos a la globalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, pasó algo que me gustaría que tú dieras tu opinión. Es, ¿por qué en estos 33, 34 años
excepto algunos locos que aramos en el desierto como tú y como yo me incluyo, prácticamente nadie defiende la apertura, la incorporación a la globalidad, esta nueva visión de cómo hacer negocios, todo lo que implica una economía de mercado, por más incipiente y limitada que puede ser. ¿Por qué los empresarios, que fueron al final de cuentas, hubo perdedores, pero también hubo muchos ganadores? ¿A qué se debe ese miedo, incluso de priistas y panistas que fueron los artífices de esa apertura? Hoy no pueden renegar porque ahí están sus votos, pero como que dicen, bueno, ¿a qué se debe ese silencio de estos grupos empresarios, los que promovieron en su momento la apertura? ¿Cómo explicas tú eso, que nadie defienda la apertura y sí, por el contrario, un regreso a la presencia del Estado en la economía? Este es un fenómeno global, Ángel, no es un fenómeno de México. Creo que todo el mundo estaba muy contento con la globalización y la apertura hasta hace prácticamente 10 años, cuando la gran recesión de 2009 hizo que todo el mundo empezara a preocuparse, porque fue una recesión que nadie esperaba, un gran golpe financiero, fue una especie de fobaproa en Estados Unidos, y esto realmente movió el terreno en ese país. A partir de ese momento, muchas personas empiezan a hablar de cosas que no existen, salvo en su imaginación, pero que son muy útiles para la conversación política. Por ejemplo, la desigualdad. Empezaron a hablar de desigualdad muchísimas personas. Se hizo el movimiento del 99% en Nueva York, el del 15 de marzo en Madrid, que fue lo que se convirtió después en Podemos, que fue la herramienta que usó Zapatero para con eso invadir América Latina y asociarse con el bolivarianismo. Estos movimientos todos surgen con base en la idea de que la desigualdad había estado creciendo impunemente durante 40 años. Esto es falso. Solamente hay un crecimiento importante de desigualdad en 3 países en el mundo, entre los años 80 y la Gran Recesión: en Estados Unidos, en Reino Unido y en China. Y la razón fundamental es que el crecimiento acelerado de China indudablemente genera desigualdad en ese país. Antes no había ni un solo millonario y ahora hay por toneladas, y los inversionistas estadounidenses y los financieros británicos que impulsaron esta incorporación de China a la globalización, pues también se hicieron multimillonarios. Y este es el origen de esa famosa desigualdad de la que hablan. Todos los demás países del mundo mejoramos en términos de igualdad en ese periodo, todos, nosotros en México. Brasil lo hizo, Chile lo hizo, pero ahora todo el mundo habla de desigualdad porque a partir de esta gran recesión cambió la cosa y empezamos a discutir sobre temas que suenan bonito, que todo el mundo quiere hablar siempre de justicia. Y yo creo que el origen de todo esto, Ángel, está en esta nueva tecnología comunicacional de la que hoy nos beneficiamos nosotros, las redes sociales, que antes no existían, que nos obligan a pensar distinto. No estamos hechos para eso y nos cuesta trabajo adaptarnos. Esto es algo que yo he estado tratando de entender desde hace algún tiempo, lo comento ocasionalmente en mi canal de YouTube también, cómo el cambio en la tecnología comunicacional, al obligarnos a pensar distinto, lo primero que hace es ponernos muy nerviosos porque dejamos de entender. Y cuando los seres humanos se angustian, lo que buscan es defenderse, agrupándose alrededor de la idea que esté disponible y eligiendo como líder a un macho alfa, a un irresponsable, a un autoritario, a un agresivo, porque tienen miedo. Y es el origen de Víctor Orbán y de Erdogan y de Kaczynski y de Narendra Modi, pero también de Trump y de Bolsonaro y de López Obrador. O sea, la gente vota porque quiere un autoritario. La verdad es que lo quieren. Ya cuando ves que tu autoritario resultó además un inepto, entonces pues que cambies de opinión, y creo que en eso estamos ahorita. Yo sostengo que en Morena pues hay una secta de violadores, ¿no? O sea, más o menos. No de la ley. Palabras más, palabras menos. Mira, por ejemplo, el violador de mujeres, estamos Félix Salgado Macedonio. El violador de menores de edad, mi impresentable paisano, diputado federal que todavía goza de fuero y cabal salud, Saúl Huerta. Y tienes un violador sistemático de la Constitución que es el presidente de la República, ¿no? Y lo digo porque
Y esto viene a cuento por lo que estaba diciendo Ángel, por nuestra relación con los inversionistas nacionales y extranjeros, que finalmente, le guste o no al presidente, son los que generan riqueza y empleo formal. Pero solamente van a llegar esas inversiones y se van a crear esos empleos formales si hay una palabra que es básica: confianza, y otra que es certidumbre jurídica, que forma parte de lo que conocemos como competitividad. Violaron la Constitución en la ley de hidrocarburos, la industria eléctrica, la de telecomunicaciones por el padrón de usuarios de telefonía móvil, en la del trabajo por cancelar el outsourcing y, desde luego, la ley Saldívar, la ley orgánica, que pretende ampliar el plazo o el mandato del ministro presidente. Ahora, vemos que el presidente de la República, y aquí quiero tu opinión, mi querido Macario, nuevamente, así como arremete contra tus compañeros periodistas y tal, ahora vuelve a arremeter contra el valiente juez Juan Pablo Gómez Fierro, porque está ahora otorgando suspensiones a quienes acuden en un juicio de amparo por la ley de hidrocarburos, con toda razón. Ley, ¿no? ¿Y sabes cómo lo cualifica López Obrador? Y estas fueron 8 columnas de la jornada de esta semana, el miércoles. Dice: AMLO defiende el juez Gómez Fierro intereses creados. Pertenece a un grupo que actúa por dinero o por conservadurismo. ¿Qué opinas de esto? A mí me parece que el presidente no tiene respeto alguno por la Constitución, esto lo sabemos, tú acabas de dar los ejemplos. Este ataque al Poder Judicial es una muestra más de esta falta de respeto por la Constitución, y a mí la parte que me preocupa es la única cosa a la que se compromete un presidente cuando toma posesión es a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Si el señor no la está cumpliendo ni la quiere hacer cumplir, pues según yo debería irse. Es que para mí sería obvio, es la única cosa que tendría que hacer y no lo está haciendo. Y no tenemos herramientas para decirle: oiga, señor, su trabajo es actuar dentro de la Constitución, no por encima de ella. Para mí sería la razón fundamental de pedirle que se retirara de la presidencia, porque pues si no está acotado por la ley, pues entonces no tenemos un presidente, tenemos un monarca o un dictador, pero no un presidente. Yo tengo una hipótesis, nada más hipótesis. ¿Qué pasaría si el 21 de marzo del próximo año, cuando venga la ley de refrendo, si se queda o si se va? La revocación de mandato. ¿Qué pasaría si la pierde? Está previsto en la Constitución, entraría en funciones el artículo 84, o sea... Pero no legalmente, sino... ¿Qué pasaría? ¿Qué diría él, Macario, si pierde la revocación de mandato? Era una broma, no mames, claro. Sí, ¿a poco creían que era en serio? Yo creo que es importante el tema porque la idea de él con esta revocación de mandato era que fuera coincidente con la elección intermedia para ser candidato, y no lo logró. Y entonces todos suponíamos que se iba a quedar de adorno y que no iba a haber esta revocación, porque ¿para qué? Si ya no se va a necesitar. Pero si pierde en este momento la mayoría simple, entonces vuelve atractiva la idea de considerar aplicar la ley que él había inventado en su beneficio y que va a resultar en su contra, como todo lo que han hecho ellos con la ley electoral desde las reformas de 2007-2008. Yo lo he dicho N veces, esas reformas fueron las que echaron a perder la democracia en México y fueron una tontería del amigo y jefe de Javier, el señor presidente Calderón, aceptar el berrinche de López Obrador. A partir de ese momento empezamos a frenar la competencia. ¿Cuál fue el berrinche de López Obrador? Cuando pierde en 2006 y dice que fue fraude y cierra reforma, y para negociar cualquier cosa en un Congreso que estuvo bien difícil, lo que acepta Calderón es, bueno, que haya una reforma política, una reforma electoral a cambio de que pues ya se empiecen a aportar decentemente. Los de entonces eran el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. Esa era la coalición que estuvo detrás de López Obrador y que hizo esa reforma electoral que nos fue complicando la vida, ¿eh? Por eso volvió a ganar el PRI en 2012 y por eso ganó ahora López, y ahora López no quiere que le apliquen las leyes que él promovió. Una pregunta, Macario, en torno a esto de la cuestión legal, jurídica. ¿Cómo ves la conducta para los próximos meses del Poder Judicial? Y segundo, en la ley o donde se plantea la revocación de mandato, hay una pequeña trampa ahí para quien podría ser o beneficiario o perjudicado. Como dicen, el que hace la ley hace la trampa. Dice
que si no vota el 40% de los integrantes del listado nominal o del padrón electoral, aun cuando hay una diferencia pequeña, no tendría vinculación. Es decir, puede perder todos los votos el presidente, pero si los votos emitidos son el 39% del padrón, no pasa absolutamente nada. Pero me interesa la primera parte. ¿Cómo ves al Poder Judicial en su integralidad frente a estos desatinos y a lo que yo veo como un agravamiento del carácter y de la ¿cómo diríamos?, de la desesperación del presidente? No estoy seguro, pero tengo la esperanza de que lo que ocurrió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea una señal de lo que está ocurriendo. Se parece un poco a lo que hablábamos de Nuevo León. Cuando el presidente empieza a abusar mucho, aunque se oiga chistoso, abusar mucho, la gente empieza a reaccionar y se aleja de él. Tenía control del Tribunal Electoral. Podía hacer prácticamente cualquier cosa. Y al abusar de su poder, lo que logró es que 10 magistrados se pusieran en un bloque en contra de su representante en el tribunal, que es el presidente del tribunal. Es decir, todo tiene un límite. Y en el Tribunal Electoral el presidente cruzó ese límite y se hizo un bloque en su contra. Yo tengo la idea de que los ministros de la Corte deberían actuar exactamente igual. Los humilló a todos diciendo que el único que sirve es Saldívar. Saldívar no es una persona agradable, en mi opinión. Nunca he tratado con él en persona que yo recuerde, pero nunca me ha parecido alguien muy agradable. A lo mejor esto ayuda a los ministros a tomar la decisión, si sabes que si el presidente te quiere, vete a trabajar allá, güey, porque aquí no sigues. Y no es tan difícil hacerlo. Entonces, a lo mejor estamos entrando ya en este proceso de deterioro muy serio, porque la verdad es que sí se pasaron. Es decir, sí es muy agresivo el presidente, sí está tratando de imponer todo, no quiere aceptar ninguna opinión, ninguna negociación, ninguna crítica, y sus resultados son deplorables en el ámbito que uno vea. Entonces, pues la gente, por más amante de López Obrador que sea, de pronto dice, ¿sabes qué, güey? Ahí muere, ¿no? Y agregaría una última pregunta frente a los Estados Unidos y a la gobernación de Joe Biden. Bueno, vamos a ver qué ocurre. No hay forma de que tengan buena relación. Estamos hablando de dos tipos distintos de forma de entender el mundo. No creo que Estados Unidos quiera meterse a complicarse la vida en México porque no ganan mucho con eso, pero tampoco quieren que una economía derruida como la que tenemos hoy en México genere una ola de migración a Estados Unidos. En los últimos 10 años habíamos tenido el fenómeno contrario. Los mexicanos que estaban allá empezaban a regresar a México una vez que habían ya hecho un patrimonio, se venían a poner su restaurante aquí o poner su transportadora o lo que fuera. Ahora no, estamos empezando a tener un gran flujo de migrantes mexicanos otra vez a buscarse la vida en Estados Unidos y eso le preocupa mucho a Biden. Entonces creo que por ahí va a empezar el asunto, más allá de un montón de problemas que dejamos en el TEMEC. Les dimos un montón de herramientas para torturarnos. La parte laboral Javier la debe conocer perfectamente, pero también está la parte energética. Y esos dos grupos, los sindicatos y los ambientalistas, son muy poderosos en el Partido Demócrata y van a meternos presión. Entonces, por donde le busque, Estados Unidos tiene una gran fuerza para negociar con López y López, insisto, no es capaz de entender eso, no es lo suyo. Entonces, a ver cómo nos va. Quiero agradecerte muchísimo. Quiero que vengas a México ya la próxima vez, que estés vacunado, que estés bien. Y quiero agradecer, como siempre, Javier, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Ángel. Ángel, gracias, muchas mi querido gracias. Macario, felicidades. Y voy a leer otra parte de tu artículo que a mí me encantó. Es un buen final, según yo. Por otra parte, la actitud permanente en contra de las reglas básicas de convivencia en nuestro país, reflejadas en la Constitución, y el intento de utilizar toda la fuerza que le dé el puesto para acabar con sus adversarios políticos, corresponde a una condición generalmente llamada maquiavelismo, aunque el pensador florentino nada tenga que ver. Esta combinación, narcisismo, maquiavelismo y sociopatía, es conocida como la tríada oscura, lo más cercano que hay a la maldad pura.
Gracias, muchas gracias. Y nos vemos pronto, Macario. Gracias a los tres y sí, nos vemos pronto. Y como Saludos, siempre, Macario. Duro, les recomendamos y les recordamos, suscríbanse a Typical TV en YouTube o en Facebook y aprieten el timbrito y como cada viernes Campanita, y la la campanita. campanita. Y como cada viernes a mi prima Becky. Ya, por Qué supuesto. bonitas flores, Becky. Sigue siendo sin duda la mejor organizadora y productora de eventos, de bodas y de eventos. Eres un amor, Becky. Gracias. Gracias a Hasta todos. luego, Macario. Nos vemos. Macario, gracias.